Hola, bienvenidos a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante, es con respecto a lo que es el hipertiroidismo subclínico. Muchos de nuestros pacientes llegan a la consulta y me dicen: doctora, me dijeron que tengo hipertiroidismo subclínico, pero ¿qué es eso? No lo entendí. ¿Usted me puede explicar qué es el hipertiroidismo subclínico? Pues aquí te voy a explicar sobre las causas, diagnóstico y tratamiento del hipertiroidismo subclínico. Pero antes de abordar este tema tan importante, vamos a recordar que existe la glándula tiroides. La glándula tiroides es la glándula más grande de nuestro organismo. Está localizada aquí, justamente en la cara anterior del cuello, en la base del cuello, aquí. Tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y tiene una forma de mariposa. Entonces tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y aquí tenemos lo que es el istmo. Entonces, ¿qué sucede? La glándula tiroides se encarga de producir las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas salen al torrente sanguíneo. ¿Y cuáles son esas hormonas tiroideas? T3 y T4 libre. ¿Ya? Esas T3 y T4 libres salen a la sangre. Y esas T3 y T4 libres, ¿verdad?, dependiendo de la cantidad que salga, va a tener un efecto, bien sea suprimir a la TSH que se produce a nivel de la hipófisis. Entonces, bien sea si hay un aumento en la producción de las tiroides, es decir, de las hormonas tiroideas T3 y T4, porque hay un proceso inflamatorio o un proceso inmunológico, como puede ocurrir en los procesos de tiroiditis crónica de Hashimoto, o bien sea en la enfermedad de Graves, ¿verdad? Entonces, puede existir la posibilidad que estas hormonas salgan en cierta cantidad a la sangre, ¿no? Entonces, si hay un aumento en la producción de estas hormonas, por un mecanismo de retroalimentación, van a suprimir a la TSH, que se encuentra, la TSH, que es una hormona que se produce aquí en la hipófisis. Recuerden que la hipófisis es la glándula maestra y se encuentra justamente en la base del cráneo. Si hay un exceso de esa hormona tiroidea en sangre, va a haber una supresión de la TSH. Es decir, entonces tenemos que la TSH va a estar suprimida o disminuida y la T3 libre y la T4 libre aumentada. Cuando aparece esto, se está ocasionando una patología o una enfermedad llamada hipertiroidismo. Es decir, el paciente va a presentar clínica de hipertiroidismo porque hay un exceso de la producción de las hormonas tiroideas. Entonces ese paciente va a presentar temblor, palpitaciones, pérdida de peso, en fin, todas estas manifestaciones lo va a presentar el paciente con hipertiroidismo. Vamos a lo contrario. Si hay una disminución en la producción de las hormonas tiroideas, de la T3 y de la T4 libre, entonces esa disminución también ocasionada por un proceso inflamatorio a nivel de la tiroides, que va a producir destrucción, ¿verdad?, de esos folículos tiroideos, va a haber una disminución de esas hormonas tiroideas, generalmente ocasionadas también por enfermedades autoinmunes. Entonces, esa disminución en la producción de las hormonas tiroideas en la sangre va a hacer que se estimule o va a hacer que estimule la producción de la TSH. Es decir, una disminución en la producción de la T3 y T4 va a ser un efecto estimulador de la TSH. Entonces, ese paciente va a presentar una TSH aumentada con una T3 y T4 libre disminuida. Entonces, en este caso, estamos hablando de un hipotiroidismo. Entonces, el paciente con hipotiroidismo va a haber una disminución en la producción de las hormonas tiroideas con una TSH aumentada. Entonces, ese paciente va a presentar, ¿cómo se va a encontrar? Con apatía, con mucho sueño, con mucho frío.
y sería más o menos las clínicas que va a presentar un paciente con hipotiroidismo. Específicamente vamos a hablar sobre el hipertiroidismo subclínico. El hipertiroidismo subclínico consiste en la producción levemente incrementada de las hormonas tiroideas durante las 24 horas, lo que conlleva una disminución o supresión de la TSH. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una determinación de estas hormonas tiroideas en sangre, la vamos a conseguir normales o hacia el límite superior de la normalidad. Aunque en la literatura se describe esta situación del hipertiroidismo subclínico sin síntomas, podemos encontrar en algunos pacientes síntomas sutiles de hipertiroidismo, como palpitaciones, sudoración y pérdida de peso. Ahora, ¿cuáles son las causas del hipertiroidismo subclínico? El hipertiroidismo subclínico suele ser una manifestación temprana de cualquier enfermedad que curse con hipertiroidismo, como por ejemplo la enfermedad de Graves y algunas tiroiditis crónicas. Otras causas puede ser la presencia de bocio uni o multinodular. Asimismo, casos muy raros de producción ectópica de hormona tiroidea como el estruma ovárico, que no es más que tejido tiroideo en el ovario. Es frecuente encontrar en la literatura que la toma levemente excesiva de la hormona tiroidea, es decir, la levotiroxina sódica, ocasiona una situación en los exámenes de laboratorio similar a lo que estamos hablando. Sin embargo, en este caso no hablamos de hipertiroidismo subclínico, sino de tirotoxicosis exógena. Solo debemos considerar el término de hipertiroidismo cuando el exceso de hormona tiroidea es producido en el organismo, bien sea por la tiroides o raramente otro órgano. ¿Cuál es la clínica en pacientes con hipertiroidismo subclínico? Por lo general no se presentan los típicos síntomas del hipertiroidismo. Sin embargo, según mi experiencia, las manifestaciones pueden ser sutiles como palpitaciones, sudoración y pérdida de peso. El hipertiroidismo subclínico persistente puede llevar a una disminución de la densidad mineral ósea, es decir, a una osteopenia o una osteoporosis. Ahora bien, ¿cuál sería o cómo sería el diagnóstico del paciente con hipertiroidismo subclínico? Se establece basándose en pruebas hormonales. Las concentraciones séricas de las hormonas tiroideas libres son normales o pueden aproximarse al límite superior de la normalidad. Los anticuerpos antitiroideos pueden estar positivos, pero el TSH debe estar francamente suprimido. Al constatar la persistencia de los niveles disminuidos de TSH, es necesario realizar estudios complementarios como los anticuerpos antitiroideos, por ejemplo, la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasas y anticuerpos antirreceptor de la TSH positivas pueden estar sugiriendo la presencia de una enfermedad tiroidea autoinmune como causa de esta situación. Menos frecuentemente podemos encontrar como causa de hipertiroidismo subclínico un bocio uninodular o multinodular. En estos casos, los anticuerpos antitiroideos serán negativos. Es importante realizar la ecografía tiroidea. Este procedimiento nos ayuda a precisar ciertos patrones que corresponden a enfermedad de Graves o tiroiditis crónica. Por ejemplo, el patrón con tendencia a la multimicronodularidad o parches hipocoicos, también llamado patrón en panal de abeja, nos puede hablar de una tiroiditis crónica de Hashimoto. Por otro lado, un nódulo isoecoico bien delimitado con un halo hipocoico, con Doppler, con vascularidad central y periférica, nos pueden orientar hacia un nódulo autónomo. Esto lo podemos corroborar con una gammagrafía tiroidea. Hoy en día son más raros los casos de bocio multinodular hiperfuncionante, el cual es más frecuente en áreas de bocio endémico. El manejo del hipertiroidismo subclínico va a depender de la causa.
Si te gustó este video, compártelo con tus amistades, con tus amigos. Te quiero mucho. Hasta luego.